presentamos un nuevo capítulo del ciclo de reposiciones para releer la librería mediática. Cada sábado y domingo un programa diferente con lo más representativo de los programas transmitidos en 2024, como antesala a la nueva temporada de estrenos 2025. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy y mañana estamos de fiesta, celebrando los 50 años de Biblioteca Ayacucho. Hace un año empezábamos ese camino para recorrer todo el año hasta este día, y el día llegó. Todo el mes de septiembre es mes de celebración, porque en la Feria del Libro de Caracas son también homenajeados los compañeros de Biblioteca Ayacucho. Así que vamos a estar hablando de ellos en distintos programas durante todo el mes y en especial este fin de semana. Y queremos hacer un recuerdo especial a los fundadores de este proyecto inmenso. Decía Humberto Mata, que fue director de Biblioteca Ayacucho, que es el emprendimiento más importante y hermoso de los últimos años para toda nuestra América, y lo es así. Biblioteca Ayacucho, con Humberto hablábamos tanto, y él fue el que me quitó a mí el miedo de acercarme a los libros de Biblioteca Ayacucho, que yo veía antes tan académicos y que en realidad son tan accesibles y tan completos. José Ramón Medina y Ángel Rama fueron fundadores de este proyecto, y quería dedicarles dos textos. Uno que te pasé en estos días, Luis Alberto, un texto antiguo de más de 50 años antes de Cristo, de Cátulo. Y el texto es muy bello. Dice, refiere a Horacio, non omnis moriar, Horacio, Odas de Horacio, dice, no moriré del todo, soy la brizna de un fuego en otro corazón. Es algo hermoso para tiempo, ¿no? Dedicarles a ellos, y también palabras de este libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que por cierto la Fundación Vivian Trías estuvo en estos días celebrando el cumpleaños de Galeano, ya les mostraremos eso más adelante. Decía él, recordando la conversación con un amigo, los católicos me dicen que todo ha sido por la pura providencia, y los comunistas, mis camaradas, me dicen que todo ha sido por la pura coincidencia. Y dice Galeano, le propuse que fundáramos juntos el marxismo mágico, mitad razón, mitad pasión y una tercera mitad de misterio. No sería mala idea, le dijo el amigo a Eduardo. Pero afortunadamente ya Stalin murió, porque no hubiese aceptado en absoluto. Bueno, son las cosas de las conversaciones entre amigos. Pero Isidoro, tú has estado revisando estas cartas de Ángel Rama. Vamos a presentar. Sí, estamos con Luis Alberto Crespo, el director de Biblioteca Ayacucho, y precisamente tú has estado revisando las cartas de Ángel Rama en torno a Biblioteca Ayacucho, y querías leerle a Luis Alberto unos fragmentos para que Luis Alberto nos hable de ese concepto hermoso de esta editorial, que yo creo que es un premio que te ha dado la vida, Luis Alberto, estar en Biblioteca Ayacucho, ¿verdad? El destino siempre ha sido amable conmigo. Una maravilla, y además tú has sido merecedor de todos los premios, de todas las oportunidades, por tu talento, por tu compromiso, de verdad. Isidoro. Bueno, Luis Alberto, vamos a tener que agregar, ¿no?, que es el actual presidente de la Biblioteca Ayacucho.
que así se llama, pero que en realidad también podemos decir Editorial Ayacucho. Sí. Un señor llamado Ángel Rama, hace muchísimos años, ya en los años 70 y pico, se exilió en esta tierra de gracia que es Venezuela, proveniendo de Uruguay, y como consecuencia de una dictadura, una tremenda dictadura, una dictadura en la que tú no podías estar en tu casa sin que de pronto llegaran a cualquier hora del día y de la noche. Llegaron fuerzas militares, te encapuchaban y te sacaban a golpes y te arrastraban por donde fuera necesario para llevar hasta sus cuarteles. Y la mayor parte de esos detenidos eran desaparecidos. Así que hubo una enorme migración, exilio de uruguayos a distintos países, pero muy especialmente a Venezuela. Y uno de los exiliados se llamó Ángel Rama. Ángel Rama, un intelectual muy importante en Uruguay y también muy importante en Venezuela. En este libro que se llama Ángel Rama, una vida en cartas, su correspondencia desde el año 1944 hasta 1983, la mayor parte de ellas escrito desde Caracas. Él dice así lo siguiente: el 16 de septiembre de 1974, en una carta dirigida a Rafael Gutiérrez Girandot, dice así: logré convencer a varias figuras políticas culturales de aquí, que van desde un escritor social como Miguel Otero Silva hasta un par de ministros del gobierno, para poner en funcionamiento, aprovechando que en diciembre se festeja el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, una biblioteca latinoamericana destinada a recoger en unos 300 volúmenes lo más importante de la literatura, el pensamiento y las manifestaciones centrales de la cultura latinoamericana. Sí, señor. Pensé establecer, y así fue ya aprobado, una comisión asesora latinoamericana formada por escritores, críticos y especialistas que sirvieran para conducir el proyecto. Esta comisión estaba presidida, su presidente de esa comisión, por José Ramón Medina, el poeta, y en aquel momento era fiscal de gobierno también. Sí, porque era abogado. Abogado, José Ramón Medina. Y el director literario era Ángel Rama, este uruguayo que estamos comentando. La pregunta que quiero hacerte a raíz de esa intención en aquel momento, de esa correspondencia, de ese proyecto, ¿de qué manera se plasmó ese proyecto en la realización, digamos, de la Biblioteca Ayacucho? Bien, muchas gracias en primer lugar por invitarme, mi querida María Alcina, y tú también, por supuesto, que eres mi hermano. Indudablemente que fue un atrevimiento histórico, ¿no? Primero porque hubo en el marco geopolítico, Venezuela en ese momento era como un país, era como una especie de refugio de todos los escritores intelectuales del sur, víctimas de la dictadura, entre ellas la más horrible tal vez, que fue la de Uruguay. ¿Quiénes vinieron? Entre ellos, bueno, vamos a nombrarlo a todos porque fueron unos cuantos, pero sí. Ángel Rama fue quizás la figura más descollante, porque por su misma condición, no solamente como intelectual, como profesor universitario, como escritor, sino como estratega. Un estratega realmente excepcional que tenía como obsesión el de presentar al mundo la regionalidad de la escritura y del pensamiento y del imaginario latinoamericano. Claro, en ese momento no se pensaba en el Caribe, sino cuando ya la UNESCO incluyó la área del Caribe como nuestra parte regional, y es verdad, ahorita es Latinoamérica y el Caribe. Sí. Pero en ese momento era Latinoamérica, con inclusión de Brasil, por supuesto. Entonces, ese atrevimiento no fue un capricho ex nihilo, no. Eso viene de Guzmán Blanco, pero también viene de la época donde termina pues y comienza ese momento de las dictaduras terribles que hubo en nuestra América, ¿no? Y en Venezuela sobre todo. Pero había que pensar en un personaje que obsesionó, deslumbró a Ángel Rama, que se llamó Rufino Blanco Fombona. Primero como persona, luego como escritor, luego como condottiero, un ser humano fantástico, porque combinaba todas esas cualidades que realmente
hacían del hombre mítico, pero al mismo tiempo bolivariano como nadie, Sí. pariente de Bolívar. Pero en todo caso, él desde España crea la primera idea de crear, luego de formar una biblioteca. América se llamó. Editorial América. Editorial América, perdón, Editorial América, no, Editorial América, gracias por recordar. Pero que una de esas, la estructura tenía entonces muchísimas áreas. Una de ellas era una sección de Biblioteca Ayacucho dedicada exclusivamente a la historia. Ángel Rama ve, por supuesto, en esa primera creación de una institución, de un hecho editorial latinoamericano con el nombre de Ayacucho. No olvidemos nunca lo que significó Ayacucho y todos sabemos que fue la liberación total de la América nuestra. Es decir, por fin se destruyó, se llevó al suelo la famosa colonia americana, latinoamericana, que fue la de España. Pero todo quiere decir que en ese momento se crea pues, una especie de situación, una coincidencia favorable para que Blanco Fombona hiciera lo que hizo. Pero Ángel Rama no solamente toma como punto de referencia esa colección, Biblioteca Ayacucho, de Guzmán Blanco, no, de Blanco Fombona, porque yo había hecho Sí, sí. Entonces, lo que quiero explicar aquí ahora es qué pasa, porque el sentido de tradición, de pasado viviente, que siempre estuvo presente en el pensamiento latinoamericanista de Ángel Rama, indudablemente, que es quiénes fue. Él tuvo que pensar, y como en efecto lo dijo cuando presentó una vez el proyecto, sino de dónde venimos nosotros para crear esta biblioteca Ayacucho. ¿Qué es lo que realmente vamos a proponer? No es original. Somos como el eco de aquella colección de Rufino Blanco Fombona, la colección de Biblioteca Ayacucho, que era para la historia. Pero al mismo tiempo sabía que existía la Biblioteca Americana de Enrique Ureña, importante. Y luego la otra que se llamaba, y se llama por supuesto la Biblioteca La Casa de las Américas. Y por lo tanto, él sabía que era un eco que redundaba en beneficio de lo que se llamaba la presentación más allá de nuestra frontera, de nuestra regionalidad. La Biblioteca Ayacucho, ¿qué hacía? ¿Cuál fue su canon, su presentación, su atrevimiento, vamos a decir así, su propósito? Era dar a conocer aquellos clásicos, olvidados o no, de nuestro pensamiento y de nuestra imaginación. De todo el continente. Sí, pero no solamente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ángel Rama era un hombre de izquierda. Y los que vinieron de allá abajo, casi todos eran de izquierda, usted puede decir, ¿no? Entonces, había como una normal tendencia a privilegiar. Y dice, no, en esta biblioteca van a estar todos. Y ese es el gran riesgo, el gran aporte de la Biblioteca de Ayacucho. Oscar Rodríguez Ortiz, que fue el director literario también, editor pues, de la Biblioteca de Ayacucho, de gran presencia, habló de eso, pues dijo, ¿cómo usó Ángel Rama y José Ramón Medina, por supuesto, porque eran dos, ¿no? Sí. José Ramón, el poeta sobre todo, el escritor sobre todo, y más allá, pues su sabiduría jurídica y todo ese servidor público que fue, pues José Ramón Medina. Pero él decía, tenemos que hacer un canon que permita a la Biblioteca de Ayacucho invitar a todo el pensamiento, los conservadores, los utopistas del socialismo, como dice Oscar Rodríguez Ortiz, a unir a García Márquez con Borges. Nosotros no tenemos una afiliación banderiza. Lo que importa es el pensamiento y el imaginario nuestro, que le vamos a presentar al mundo, y sobre todo a España. Exacto. Porque nosotros vivimos mucho tiempo leyéndonos en España y no en nosotros. Y ese es uno de los grandes éxitos de la Biblioteca de Ayacucho. Y yo creo que es realmente una herencia que no podemos nunca olvidar de ese entendimiento entre dos grandes escritores, José Ramón Medina y Ángel Rama, José Ramón Medina.
no fue fácil. Él tuvo que convencer a muchos intelectuales venezolanos de qué significaba esta biblioteca. Muchos decían, uno creo que fue Julián Pietre, que decía que había que ser los nuevos, que había que incluir más bien a los nuevos, y dice todo lo contrario. Los de allá, los que son conocidos, y muchos de ellos ignorados. ¿Entiendes? Muchos de ellos que tuvieron una gran presencia, una gran participación en la elaboración del pensamiento y del imaginario, que no son leídos en el sentido más absoluto de la palabra, que es lo colectivo. Claro, porque Ángel Rama era crítico literario también, y entonces él sabía abarcar todas esas ideas y las sabía defender, Claro, las sabía argumentar. Porque fue un académico al mismo tiempo. Claro, pero vamos a seguir hablando de eso en la próxima parte del programa. Este programa va a tener 2 partes, sábado y domingo, porque hay muchísimas cosas que hablar de Biblioteca Ayacucho, y mañana nos van a acompañar nuestros amigos del equipo de Biblioteca Ayacucho, que están junto con Luis Alberto haciendo posible esta realidad que hoy cumple 50 años. Ya venimos con más de la librería mediática.